Esta clase, por lo tanto, vamos a hacer un análisis a esta reflexión, diferenciar realmente el pensamiento europeo del latinoamericano. Asumimos que existe filosofía latinoamericana como filosofía, como búsqueda de conocimiento, desde las necesidades propias de América Latina. Pero hemos contrapuesto algunas perspectivas. Hemos visto algunos elementos que son importantes en el análisis. Por ejemplo, la crítica al absoluto, la crítica a la idea del sujeto, el preguntarnos realmente existe esta filosofía latinoamericana. Hemos visto que pensamiento latinoamericano existe. Podemos decir que realmente hay una búsqueda de ese conocimiento. Ahora, vamos a ir puntualizando algunos elementos que también van a ser críticos en el pensamiento filosófico latinoamericano. ¿Por qué razón el partir del nosotros? Esencialmente porque tratando de rescatar todo el bagaje cultural latinoamericano, la visión siempre ha sido de esta perspectiva. Vamos a ir puntualizando. La filosofía europea y el yo se suele asociar a la metáfora kantiana, es decir, que, como ya sabemos, uno de los grandes exponentes del pensamiento filosófico europeo ha sido Kant, y realmente es uno de los pensadores críticos que ha influido grandemente en el pensamiento en general. Vamos a ponerlo como metáfora kantiana. ¿Cuál es la metáfora kantiana? Hablaba Kant de un giro copernicano. ¿Alguien ha escuchado Copérnico? ¿Cuál fue el gran avance de Nicolás Copérnico? ¿Qué demostró Nicolás Copérnico? ¿Alguien conoce Que la Tierra gira alrededor del Sol. Que la Tierra gira alrededor del Sol y que el centro de todo es el Sol? Eso planteó Copérnico. Kant utiliza la perspectiva de Copérnico para decir que el centro de todo es el ser humano. Este giro copernicano es el momento de intentar explicar la nueva visión del mundo, según la cual la noción del yo es el elemento central de la filosofía europea. Este giro copernicano, así como Copérnico dijo, el centro del universo es el Sol y la Tierra gira a su alrededor. Por lo tanto, el yo es el centro o el elemento central, centro de la filosofía europea. Esta metáfora consiste en asimilar, como ya vimos, esta visión de Copérnico como el Sol y el yo en el centro. La nueva visión filosófica de la modernidad debería poner el centro de sus problemas al hombre para que evolucione el progreso en el conocimiento. Entonces, como ya veíamos anteriormente, ¿qué es la búsqueda de la filosofía moderna? La búsqueda de la razón, la búsqueda del conocimiento, desde el yo. Este giro copernicano también lo podemos entender como antropocéntrico. Una de las características principales de la época moderna es que el centro de todo va a volver a ser el ser humano. La consecuencia de esta visión antropocéntrica es que el nuevo método de conocimiento, la guía, va a ser o fue la razón. El contexto en el que tiene lugar el hecho que se caracteriza por la puesta en escena, el proyecto propiamente ilustrado que veíamos, alcanza su máxima expresión
en el siglo XVIII. Se caracteriza por la renovación intelectual. Vemos que el punto, el objetivo de centrar en el ser humano, es decir, este sentido antropocéntrico, este giro copernicano, es búsqueda de conocimiento, guiada por la razón. Esto ya lo veíamos anteriormente, pero es importante recabar para ir realmente ya a la crítica de la filosofía latinoamericana, para que volvamos a tener en cuenta estos elementos, que no se nos olviden y continuar. Dentro de la filosofía, la razón se vuelve el norte de todo quehacer filosófico y se mueve dentro de un proceso de subjetivación del conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, el yo, es el que busca el conocimiento a través de la razón. No se lo construye a partir del conjunto de personas, sino individualmente busco el conocimiento. Ese es nuestro contexto en cuanto a la perspectiva europea. Tenemos algunas corrientes que fundamentan esta perspectiva. Ya vimos algo de Descartes, que es propiamente la corriente racionalista, y el empirismo también, que son corrientes que van dentro de la época contemporánea, de la época moderna, que lo que buscan es el conocimiento. Vamos a mirar simplemente forma rápida tener esta perspectiva y vamos a la crítica del antropocentrismo europeo desde América Latina. No se olviden entonces. La visión es la metáfora kantiana del giro copernicano. Como Copérnico le dio un giro, un cambio de perspectiva donde el centro del universo es el Sol y la Tierra gira alrededor. Así también Kant plantea esta perspectiva donde el yo es el centro de la filosofía europea. El yo que puede aprender, que puede conocer a través de la razón, busca conocimiento. Ese es nuestro contexto. Nos vamos a centrar en las corrientes filosóficas porque en investigación ya lo vimos un poco, pero no es nuestro punto. Vamos a ver qué dice esta filosofía latinoamericana frente a la propuesta europea. La propuesta europea propiamente, si estaba latinoamericana, que parte del nosotros. El sujeto latinoamericano, al presentarse como distinto al europeo, recuerden lo que decía Enrique Dussel, propiamente es la forma de entender diferente nuestra realidad, fue considerado y tratado como un sujeto extraño, ajeno, englobado dentro de lo que los mismos romanos consideraban como bárbaro, aquello que es diferente. La explotación de los recursos de América Latina a partir de la conquista sirvió como motor para el enriquecimiento y el impulso de los imperios europeos. Dentro de esta consideración viene a darse la relación entre lo europeo y propiamente lo latinoamericano. No se consideró la ilustración como un surgimiento de un espacio específico bajo condiciones culturales determinadas en el pensamiento latinoamericano, sino que realmente en América Latina nuestro contexto parte de la relación en la época tanto de la independencia, tanto de la conquista, tanto de la realidad precolombina. Pero bueno, eso en cuanto a un análisis de la realidad histórica. La filosofía latinoamericana, en su intento de insertarse en el campo del ámbito filosófico, opta por imitar los métodos de la filosofía europea en una primera instancia, fracasando en el afán de explicar Latinoamérica desde distintos sistemas occidentales. Uno de los elementos criticables a la filosofía latinoamericana es que al principio intentó por lo menos explicar su realidad desde cánones europeos. Por lo tanto,
como dice Enrique Dussel al principio, hay un análisis, enunciados eurocentristas. Para explicar todo este ámbito latinoamericano, lo latinoamericano. Esto intentó hacer la filosofía latinoamericana o la filosofía en América Latina. Intentó explicar su realidad desde enunciados eurocentristas. Cayó en la nula originalidad del pensamiento propio y localizado, situación que imposibilitó dar razón de su historia y su cultura. Este es uno de los errores en los que cayó al principio la filosofía o el pensamiento latinoamericano. Quería entenderse a sí mismo desde la visión europea. Y así fue anulando su realidad. En este contexto surgen nociones sobre la necesidad de generar condiciones para pensar la originalidad de una filosofía latinoamericana desde sus características propias. Frente a este error del pensamiento, entonces surge lo que hemos estado puntualizando, la posibilidad de pensar la filosofía desde nuestras características. Este pensamiento desde nuestra realidad es retomar también a los pueblos. Se plantea la necesidad de una filosofía que dé cuenta de las circunstancias en las que se desenvuelven los pueblos. Dentro de esta consideración se evidencia desde una perspectiva que el objeto del quehacer filosófico debe estar enfocado en el pensar de las situaciones de marginación, dominación, inequidad. Es decir, que la filosofía latinoamericana habla no de un yo, sino de un nosotros. Sobre todo porque todos estamos dentro de esta consideración de marginalidad, de separación de las consideraciones. En las características que determinan este nosotros se encuentra, por ejemplo, el reconocimiento y valoración de la pluralidad. Este nosotros es reconocer la pluralidad, es reconocer también creencias, es reconocer saberes, culturales. Aquí, desde mi punto de vista, se va generando un inconveniente en cuanto a lo que es filosófico. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué hace la filosofía latinoamericana? Asume el nosotros. Y eso es interesante dentro de la perspectiva que tenemos en América Latina. En América Latina siempre tenemos esta consideración del grupo, del pueblo, de la familia, por ejemplo. Pero comienza a introducir estos elementos, creencias, saberes culturales. Si nosotros recordamos la filosofía como tal, ¿qué decía la filosofía desde sus inicios? La separación del mito del logos es lo que hizo que la filosofía nazca. Por lo tanto, si la filosofía latinoamericana comienza a introducir nuevas creencias, saberes culturales de los pueblos autóctonos, se puede ir perdiendo ese horizonte filosófico. Dentro de esta consideración, la reflexión de las situaciones propias de América Latina es una búsqueda de teorías que puedan contribuir al cambio de ideología.
los modelos económicos que fomenten un crecimiento y que no signifiquen afectar la seguridad humana ambiental de la región. La filosofía latinoamericana busca implementar un proyecto integrador en los ámbitos humanos, políticos, culturales, sociales. Una de las preocupaciones, por lo tanto, propiamente de la filosofía latinoamericana, aquí como filosofía, será muy ligada al ámbito de la política y la ética. Estará dentro de estos estudios principalmente la filosofía latinoamericana, tratando de integrar toda la realidad latinoamericana, no solo el ámbito de lo propiamente europeo, racional, guiado hacia el conocimiento racional, sino también integrar lo cultural, lo social, propio de nuestros pueblos y demás elementos que se interrelacionan, donde la pluriculturalidad, la interculturalidad son elementos fundamentales. Este reconocimiento de la pluralidad y de la interculturalidad son elementos sumamente importantes. La filosofía latinoamericana busca la transformación de la realidad. Este es un punto que tal vez sí es un avance si nosotros planteamos el ámbito de la filosofía. Propiamente la búsqueda de la filosofía es no una filosofía ligada solo al conocimiento, a la búsqueda de conocimiento, sino a la transformación a través del conocimiento. Por lo tanto, la filosofía latinoamericana busca transformar la realidad. Para lograr esto, es necesario entender todos los problemas que aquejan a la región. Salazar Bondi, Augusto Roig, Freire y otros han tratado de mantener un nexo posibilitando el pensamiento latinoamericano desde su realidad para llegar a su transformación. Es decir, entender lo que está sucediendo en este momento en América Latina para que posteriormente podamos realizar un cambio, una modificación, una transformación de la realidad. Desde esta perspectiva, tratando de puntualizar esto, la filosofía latinoamericana está dentro de los temas propios de la filosofía práctica, la política y la ética. Pero ¿qué pasa con el pensamiento filosófico de la lógica, de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la filosofía o el análisis filosófico sobre otros elementos que no sean los aquí? Se han dejado un poco de lado en la filosofía latinoamericana. Y aquí es donde viene un poco la crítica. La filosofía latinoamericana se ha centrado mucho en la transformación, que es importante para nuestros pueblos, pero ha dejado a veces de lado otras preocupaciones propiamente filosóficas. Entonces, nuevamente nos queda la inquietud. Existe pensamiento latinoamericano, esto no lo podemos dudar. Existe un pensamiento propio de América Latina, que tiene una preocupación, la transformación de la realidad, que se basa en un elemento, la crítica. Es decir, el análisis crítico de la realidad para alcanzar emancipación. ¿Podemos decir que esto es filosofía? ¿Podemos decir que esto alcanza para llamar al pensamiento latinoamericano filosofía? Desde el ámbito propio de lo que nosotros entendemos por filosofía, búsqueda de conocimiento, podemos decir que América Latina tiene filosofía. Pero ya en los cánones de la búsqueda amplia del conocimiento, a la filosofía latinoamericana le falta, porque se está centrando en la práctica. Pero ¿qué pasa con los otros ámbitos filosóficos? Hay muy pocos filósofos. Hay un filósofo argentino que ha trabajado sobre la ciencia y así alguno que otro, pero la mayoría se ha centrado en la política y en los ámbitos éticos. ¿Qué hacer para realmente plantearnos esta perspectiva? Es la pregunta. ¿Cómo realmente hacer una filosofía latinoamericana que se preocupe de todos los ámbitos filosóficos latinoamericanos?
bueno, en general de la filosofía. Si vemos, por ejemplo, a Aristóteles. Aristóteles estudió la política de su época, la ética del comportamiento para su época, estudió lógica, ciencia, todos los ámbitos de la filosofía. Ahora los filósofos se centran solo en un ámbito concreto. Por lo tanto, este pensamiento, y puntualizando, es una contraposición entre la realidad europea, el punto de vista europeo y nuestra realidad. No solo para criticar, como se decía en alguna clase, sino principalmente para contraponer posturas, ideas. Bien, y vamos a cerrar esta clase, ya que hemos avanzado con esta temática, con la siguiente parte. Temas críticos vinculados a la identidad. Y la cultura de autores latinoamericanos. Tomando en consideración estos dos elementos están realmente interrelacionados, están tomados los dos en cuenta como perspectivas importantes, pero sobre todo tomando en consideración lo que hemos estado revisando y en cuanto a nuestra temática, hemos puntualizado pocos elementos, lo importante es que se queden con la crítica que hace la filosofía latinoamericana al pensamiento europeo. Desde la colonización europea a América Latina, se ha tratado de extinguir las culturas indígenas, impidiendo una construcción de sus identidades. A principios del siglo XX, surgieron una serie de intelectuales que intentaron rescatar estos saberes. Los filósofos contemporáneos han intentado principalmente abordar el tema de esta realidad, que somos no solo lo que dejó la colonización europea, sino que a esto debemos añadirle las perspectivas de las culturas autóctonas. Esta perspectiva es donde nos causa un poco de inconvenientes en cuanto a la filosofía. Y justamente es lo que se ha querido recabar. Enrique Luengo, un filósofo contemporáneo, manifiesta que el debate sobre la identidad se ha abordado desde dos polos. Desde la negación del otro, el indígena, ya que la presencia indígena constituía un peligro, entonces se genera esta separación, esta destrucción de lo propiamente indígena. Enrique Luengo analiza esta consideración del debate sobre la identidad. Recordemos que era una de las preguntas que previamente nos hacíamos. ¿Qué es el ser latinoamericano? ¿Cuál es propiamente nuestra identidad? Y nuestra identidad debe estar conjuntamente compuesta de estos dos elementos. Pero directamente hemos tratado de separar estas culturas, tratando de decir, esto no es filosofía, esto no es pensamiento, y nos quedamos con lo europeo. Sería importante entonces ir recapitulando esta perspectiva. Esto que estoy planteando aquí es un complemento. Si se dan cuenta, cada uno de los temas que hemos visto, de una u otra forma va retomando nuevamente este discurso. El problema con el pensamiento latinoamericano, propiamente dicho, es que si vemos en cada uno de los elementos, de los temas de este capítulo, de esta unidad, se han ido repitiendo algunas cosas. Y parece que el pensamiento latinoamericano no sale de eso. Seguimos hablando, miren, cada uno de los temas, hemos visto 5 temas con este que terminamos. Y desde que comenzamos nuestra temática, desde que comenzamos nuestro análisis propiamente dicho, del primer tema que se refería al pensamiento filosófico occidental y el social latinoamericano, siempre hemos estado hablando de dominación,
de no recordar lo autóctono, de empezar de cero. Y parece que la filosofía latinoamericana no tiene mucho más que decir. Entonces, ahí es donde nos causa inconveniente. Nuevamente regresamos a la preocupación de la identidad, esta búsqueda de identidad que es propia de todos los pueblos, que ha sido siempre una preocupación, no es solo del pensamiento latinoamericano. Aún así, dentro de esta perspectiva, los autores que se han venido desarrollando dentro de la búsqueda de la identidad defienden la importancia de incluir lo indígena en la definición de identidad latinoamericana o construir una identidad propia. Aquí viene la preocupación. O hacemos esto o buscamos una nueva identidad. ¿Cómo lo plantean otros autores? Hay otros autores que plantean esta perspectiva. Ahora, ¿qué hacemos? La búsqueda, creo yo, más evidente en el proceso de mestizaje es una búsqueda de una identidad propia. Asumimos nuestra realidad, pero lo importante es buscar una nueva identidad basada en la interculturalidad, en la pluriculturalidad, en realidad, entre las diferentes culturas que tenemos, en las diferentes asimilaciones de la realidad, porque no es solo apropiarnos de lo indígena. ¿Qué pasa si yo asumo lo indígena? Estaría dejando de lado todos los otros procesos. Como yo les decía de forma paradójica, a ustedes, a muchos de nosotros nos gustan diferentes cosas que no necesariamente son solo autóctonas, sino que vienen ni siquiera de países de Occidente, sino de Oriente. Todas esas configuraciones son parte de nuestra identidad. Por lo tanto, creo que en el pensamiento filosófico latinoamericano y en general en el pensamiento latinoamericano debemos buscar una identidad propia que nos caracterice a nosotros. Vamos a finalizar esta perspectiva en cuestión al tiempo, justamente con esta pregunta que me parece que es relevante para cerrar esta parte del pensamiento filosófico latinoamericano, sobre todo como introductorio, como entender qué es propiamente esto de la filosofía latinoamericana, qué le preocupa, qué le interesa. Pero la búsqueda ya no de una identidad latinoamericana, sino, bueno, pongámoslo así. Vamos a pensar cuál es mi identidad. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente la pregunta es nuevamente la que hicimos hace unas clases al principio del primer tema. Nuevamente, ¿quién soy yo? Esta pregunta no puede desligarse del pensamiento en general. ¿Quiénes son ustedes? La primera vez que les pregunté, me dijeron, soy una persona tranquila, tal vez, alguna cosa así. Tenían en sus cuadernos esta pregunta. Pero vamos a irla sintetizando. Vamos a buscar, la identidad está conformada por nuestros gustos, por nuestras aficiones, por lo que constituye mi realidad. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Quién soy yo? Nuevamente, ya deben haber hecho ese trabajo que lo pedimos hace bastante. Pero vamos a buscar otra vez esa, o intentar entrar en esa búsqueda de identidad. ¿Sí? Traten de incluir la mayor cantidad de elementos. No importa que no tengan una hilación, es decir, no, yo soy tal persona que... Sus gustos, una lluvia de ideas en la cual puedan identificar realmente qué son los elementos que a usted le caracterizan. Pueden ser elementos comunes con sus compañeros, con las personas de su familia, no importa.
algo que usted diga que es parte de usted mismo. Esa es la búsqueda del pensamiento latinoamericano. Si se dan cuenta, estamos recabando, pero yo creo que en la filosofía latinoamericana debemos construir una identidad, porque la identidad es la conjugación de todos estos elementos que nos hacen ser quienes somos. Y el latinoamericano, por ejemplo, al Ecuador le dicen, ¿cuál es la identidad del ecuatoriano? La identidad del ecuatoriano es igual que su línea ecuatorial. No existe en la realidad, pero eso es una ventaja porque debemos construirla. Bien, jóvenes, dudas, preguntas, inquietudes. Con eso cerramos.